Hola, buenas tardes, buenas noches, unos minutitos más y ya comenzamos oficialmente la actividad. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Muy bien, bien. Vamos a dar comienzo entonces a este segundo webinar de la iniciativa NATI. Eh, ya voy a explicar de qué se trata. Yo soy el doctor Eduardo Bianco, eh, soy médico cardiólogo de Uruguay, pero soy también experto en tratamiento de tabaquismo y en adicciones, y estoy en este momento como director de NextGenU, que es una organización estadounidense que apunta a democratizar la enseñanza en salud a través de cursos online gratuitos. NextGenU se unió a el Centro de Cooperación Internacional para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud de Uruguay. Este centro es un centro que forma parte del sistema del convenio marco de la OMS para el control del tabaco y tiene el mandato de promover la cooperación entre los 183 estados partes del convenio en cesación y tratamiento del tabaquismo. O sea que quienes están detrás de esta iniciativa son el NextGenU y el Centro de Cooperación Internacional para el Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. No hay ninguna farmacéutica, no hay ninguna otra organización, y esto es una red de redes que intenta dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es, bueno, motivar a los profesionales de la salud en general a interiorizarse y capacitarse en cesaciones en intervenciones de cesación de tabaquismo, porque hemos identificado que es un problema común a todos los países. Y el otro tema, y que fue realmente el motivador, fue que nos enteramos que en un país de Latinoamérica, la industria tabacalera, a través de una organización de fachada, estaba entrenando a profesionales de la salud en cesación de tabaquismo a través de su narrativa del uso de nuevos productos y la narrativa de reducción del daño en tabaco. Y eso realmente nos alertó y nos impulsó a convocar una serie de webinars que empezamos primero en mayo, con salud respiratoria y cesación, y ahora vamos con el de medicina familiar y comunitaria y cesación. ¿Por qué este tema? Bueno, porque todos los que estamos en el tema de control del tabaco tenemos bien claro que el primer nivel de atención y fundamentalmente digamos, la medicina familiar y comunitaria son los pilares en donde podemos llegar a las personas, a la mayoría de las personas que aún fuman. Le voy a dar la palabra ahora y le pido que ya abra su cámara a la doctora Dora Bernal, que es miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar eh, y es profesora del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad del Valle y es presidente de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Es para Nati un honor tenerla a usted, doctora Bernal, así que le pido que nos ayude a abrir este webinar en el día de hoy. Tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Bianco. Buenas tardes, cordial saludo para todos los presentes y a los organizadores de este webinar, que resulta del interés particular de miembros de Huayna de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. El tema que nos reúne, como bien lo ha dicho el doctor Bianco, hace parte de los retos que en el día a día encontramos los médicos familiares en nuestra práctica. Es fundamental que los médicos familiares trabajemos activamente contra el tabaquismo. Nuestras intervenciones en el marco de la atención primaria serán significativas en la prevención y cesación del tabaquismo.
Somos expertos en el abordaje integral que se requiere para la identificación de personas en riesgo, educación y apoyo para producir impacto en la salud de las personas y de las familias que tenemos a cargo. La promoción de la salud familiar, nuestro fuerte, necesariamente nos debe llevar a la evitación y cesación del tabaquismo. Somos claves en en las intervenciones en contra del tabaquismo, no solo por nuestra capacidad de intervención directa, sino por la posición estratégica en los sistemas de salud que nos permiten el abordaje integral, continuado y de alto impacto. Agradecemos muy especialmente la invitación de Nati para formar parte de esta red de redes que es muy importante para nuestra comunidad de medicina familiar iberoamericana, ya que nos brinda la oportunidad de capacitación, cooperación e intercambio entre expertos que se revierta en la salud de nuestras poblaciones a cargo. Auguro para todos un excelente webinar y nuestros agradecimientos para todos los expertos que hoy están aquí, para el doctor Bianco y para Nati, y cuenten con nosotros en la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bernal. Un placer contar con usted. Y ahora para seguir con el orden que nos habíamos planteado, quiero introducir a la doctora Nelcy Becerra, que es médico especialista en medicina familiar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, miembro de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar y líder del grupo de prevención y atención del tabaquismo de dicha sociedad. Y bueno, cuenta con experiencia en el diseño e implementación de programas de cesación del consumo de tabaco, así como el abordaje asistencial del tabaquismo y ha liderado proyectos de investigación. Nelcy, por favor, abre la cámara bueno, ya te tenemos aquí. Nelcy va a ser la moderadora, yo la voy a ayudar a partir de ahora. Así que, Nelcy, comenzamos con la parte de las presentaciones. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Bianco, por su amable y generosa presentación. De verdad que es un honor para mí poder participar en este espacio y sobre todo compartir con colegas de distintos países de América Latina y aprovecho para expresar mi agradecimiento al equipo de Nati bajo su liderazgo por la invitación y la excelente organización de este evento. Bueno, así que sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar con la primera parte de este evento, en la que vamos a tener tres maravillosas conferencias que nos van a permitir ampliar nuestra perspectiva sobre la importancia del abordaje del tabaquismo para la medicina familiar y comunitaria. Y en este sentido, tengo el privilegio de presentar a la primera expositora. Se trata de la doctora Sofía Berger. La doctora Sofía es médica especialista en medicina familiar y comunitaria con más de 12 años de experiencia. Además, es profesora adjunta de medicina familiar y comunitaria de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Y nos va a hablar en esta tarde sobre un tema muy especial para este evento y es ¿por qué los médicos de familia y de comunidad deben intervenir en tabaquismo? Así que bienvenida, doctora Sofía, qué alegría de verdad poder contar con su valiosa participación. Adelante entonces con la primera presentación. Andrés nos va a apoyar. No hay audio todavía. Hola, mi nombre es Sofía Bergeret, soy médica especialista en medicina familiar y comunitaria y como parte de la unidad académica de medicina familiar y comunitaria de la Universidad de la República de Uruguay, fui invitada a hacer esta breve presentación sobre por qué los médicos de familia y comunidad debemos intervenir en tabaquismo. En primer lugar, quisiera contar que mi interés por el tema comenzó cuando cursaba el posgrado de medicina familiar, cuando mi tutora, la doctora Silvia Teixeira, que es una apasionada por el abordaje del tabaquismo, tenía una policlínica de cesación en Las Piedras, cerca de Montevideo, y yo concurría con ella.
y si bien capaz no era un tema que me generara mucho interés inicialmente, pude aprender cuánto hay para saber y para formarse y para hacer en esta temática. Posteriormente seguí formándome, hice el curso del Fondo Nacional de Recursos, la capacitación en el tratamiento especializado de cesación de tabaquismo, que se aprende muchísimo. Y si bien no me dedico al tratamiento del tabaquismo, sino que trabajo en atención clínica de pacientes, familias y comunidades, pero es un tema que me interesa por ver cuánto se puede hacer desde nuestro lugar. Voy a empezar contando una historia real de un paciente llamado Carlos, de 73 años, que se atiende conmigo hace ya más de 10 años. Inicialmente concurría su esposa y él venía a repetir medicación, ya que es hipertenso y en ese momento tomaba 4 fármacos y no lograba un buen control de cifras, pero también era tabaquista desde la adolescencia y fumaba un promedio de 20 cigarrillos por día y no estaba interesado en dejar de fumar. De hecho, siempre rechazaba el tema y me decía que era algo que le generaba placer y que no quería dejar. Con el tiempo desarrolló una claudicación intermitente, le hicimos diagnóstico de arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores, también una disnea de esfuerzo. Y si bien yo no entraba en este tema porque él estaba en esta etapa de precontemplación, no le contaba todos los problemas, los riesgos de fumar y le decía demasiado del tema, siempre le hacía algún comentario de cómo esto de la arteriopatía estaba asociado al tabaquismo, que qué bueno sería que dejara de fumar, que cuándo me iba a dar la noticia, a veces con humor se lo decía, y él se reía o me ponía cara de que era una pesada. La esposa siempre asentía porque ella no fumaba y entonces quería que el esposo dejara. Y pasaban los años y en realidad él siempre estaba en una situación similar. Pero un día vino diciendo que iba a intentar dejar de fumar, que después de tanto que le decía, y fue a una policlínica de cesación y con los chicles de nicotina y con medicación logró dejar de fumar y ahora ya hace varios años que no fuma. Logró descender en la medicación antihipertensiva y lograr buen control de cifras. La arteriopatía obstructiva crónica no empeoró. Al final no tenía EPOC, no tenía ese diagnóstico, así que está muy agradecido y mejoró su calidad de vida. Esto en realidad es una historia sencilla, de que muchos médicos tenemos muchas experiencias de este tipo, pero yo la quería traer porque a veces nos parece que lo que podemos hacer no tiene sentido, que la gente ya sabe que fumar hace mal para la salud y que para qué repetirlo, pero hay evidencia de que la intervención breve es efectiva, es eficaz y eficiente y la literatura dice que 40% de los casos de los pacientes a quienes les aconsejemos dejar de fumar iniciarán intentos de dejar de fumar y 2 a 3% lograrán dejar el consumo. Esto dicho de otra forma es aconsejando dejar de fumar, que lleva 30 segundos, luego de 40 pacientes habríamos invertido hasta 20 minutos de nuestro tiempo, pero una de esas 40 personas dejará de fumar. Y las razones para intentarlo son muchas. Acá me pidieron que la presentación fuera de 10 minutos, así que no puedo hablar de las consecuencias del tabaquismo, que son muchas, pero traje algunos comentarios nomás. Es la principal causa evitable de muerte en el mundo. Esto es porque son atribuibles al tabaquismo. Las principales causas de muerte tienen un gran porcentaje que son atribuibles al tabaquismo. 33% de las muertes por enfermedad cardiovascular, 63,5% de las muertes por cáncer y 53% de las muertes por enfermedades respiratorias. Ahí dejo la bibliografía para que después puedan pausar y capaz eh, buscar un poco más del contenido. También dentro de las razones para intentarlo, sabemos que el consumo de tabaco causa un grado importante de sufrimiento para las personas, también por la sensación de no lograr controlar algo que quieren en la mayoría de los casos dejar, para las familias
y para las personas relacionadas con los fumadores. Se sabe también que el humo de segunda mano que consumen los tabaquistas pasivos genera daños en la salud, eso también está ya bien comprobado, y el humo de tercera mano, que es el que consiste en los residuos tóxicos que quedan en la ropa, los muebles, los vehículos, cuando vuelven a suspenderse en el aire por las corrientes de aire o a través de las manos, generan también un riesgo para la salud, sobre todo de los niños. Y sin embargo, aunque estas cosas son sabidas, se ha visto que más del 40% de los adultos que fuman no reciben consejos para dejar de fumar por parte de un profesional de atención médica. O sea que van capaz a una consulta, pero nadie les dice o nadie les dice repetidamente que los beneficios o las razones por las que dejar de fumar, o por lo menos el consejo breve, como decíamos. También, siguiendo con las razones para intentar dejar de fumar, para intentar ayudar a los pacientes a dejar de fumar, podemos ir por la positiva. Dejar de fumar es beneficioso para la salud a cualquier edad y a pesar de cualquier diagnóstico, también aunque tenga EPOC, aunque tenga ya cualquier diagnóstico. Y reduce los costos del tabaquismo para las personas que fuman y también para los sistemas de atención médica y la sociedad. En este sentido de ver los beneficios de dejar de fumar en lugar de los riesgos, como abordaje cuando estamos haciendo educación para la salud, también en las policlínicas, estos carteles que nos pasaron en el curso del Fondo Nacional de Recursos son algunos de los ejemplos que podemos mostrar en las salas de espera o de distintas formas en las policlínicas sobre todos los beneficios que puede traer. En Uruguay, 17,4% de la población adulta fuma actualmente, esto desde la encuesta continua de hogares de 2022. Esto disminuyó mucho desde 2006, en que 31% de los adultos fumaba a diario, gracias a las medidas poblacionales que acá están mencionadas, que se pusieron en práctica en el Uruguay en forma completa, y esto ha sido un gran avance para la salud de nuestra población. En Uruguay, en 2016, se gastaba 1,5% del PBI, que es el 16% del gasto público anual en salud, por el tratamiento de las enfermedades tabacodependientes. El impacto del problema del tabaco es, como decíamos, mucho. Hay aspectos sanitarios de todas las enfermedades que causa, sociales, económicas. Como decíamos, es un costo para, para la sociedad, para la persona, para la familia, y también ambientales. Actualmente, el desafío es la rápida expansión del uso de dispositivos electrónicos para fumar. Estos se dividen en los que son que calientan líquidos y los que calientan hierbas o tabaco prensado, y están como bastante de moda y están vistos como algo no riesgoso, sobre todo por los jóvenes. El personal de atención primaria, todo el personal, tiene una posición única para ayudar a combatir el tabaquismo. El consejo que podemos dar todas las personas del equipo de salud, primero averiguando, siguiendo el ABC, averiguando si la persona fuma, dando un breve consejo, la B, y si la persona está preparada para la cesación, intentando de alguna forma la cesación. Y esto se puede hacer en todas las oportunidades que hay y por las distintas personas del equipo de salud. El consejo breve, supongo que va a haber otras presentaciones en este webinar sobre este tema, debe ser breve, claro, personalizado, firme y cortés, no no desde la rabia o el enojo, sino desde el cariño que uno le tiene a los pacientes y quiere ayudarlos a dejar de fumar. Pero además de esta intervención, los médicos de familia, que acá traje una breve definición sobre la especialidad, que es aquella que se ocupa de la salud del individuo en el contexto de la familia y de la familia en el contexto de la comunidad, y ofrece una atención integral y continuada a las personas, y lo hace tomando en cuenta el contexto cultural, socioeconómico, psicológico y espiritual de los pacientes. Y entonces los médicos de familia también, además con la intervención breve que decíamos, podemos hacer otras intervenciones, como tener
una intervención más completa y hacer un tratamiento en policlínicas de cesación. Abordar la dependencia de los pacientes en la consulta también, esto a nivel, a nivel individual, a nivel familiar también hay muchas cosas que podemos hacer. Por lo pronto, indagar sobre tabaquismo pasivo y fomentar la casa libre de humo. A nivel comunitario, tenemos también mucho para hacer, la educación para la salud en la comunidad, en los lugares educativos y también en la policlínica. También ser un ejemplo de vida sin tabaco para el público en general, para nuestra comunidad. Y también el tabaquismo es una buena línea de investigación en que hay mucho para hacer y aportar. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por la excelente presentación. Las preguntas y comentarios para Sofía, por favor, comiéncelan a hacer a través el área de preguntas y respuestas que tenemos al pie. Luego las vamos a juntar todas, por favor. Y obviamente que nosotros no vamos a dar un curso completo en este momento sobre todas las intervenciones, pero queremos ir destacando algunos aspectos y después sí vamos en un futuro a ayudarles a incrementar su capacitación. Ahora quiero presentar a la doctora Ana Pérez. Ana es especialista en medicina familiar con alta especialidad en terapia familiar médica de México. Es miembro de Huaynacay, enlace médico joven en la WONCA, Working Party on Mental Health. Es miembro del grupo de trabajo de salud mental y comunitaria de la CINF. Y actualmente es médica especialista en clínica médica familiar ISSSTE de la Ciudad de México. Ana nos va a exponer sobre por qué y cómo intervenir en cesación de tabaquismo, lo esencial que debe saber todo médico de familia. Así que muchas gracias, Ana, por estar con nosotros y vamos entonces, Andrés, con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Para mí es un enorme placer estar con ustedes esta tarde para hablar de cesación de tabaquismo. Agradezco a Nati por la invitación de unirme a este webinar. Soy la doctora Ana Berta Pérez Villalba, médica de familia con alta especialidad en terapia familiar médica. Soy de México. Muchas gracias por la presentación previa que han realizado y vamos a dar inicio con la respuesta a esta interrogante. ¿Por qué los médicos de familia y de comunidad deben intervenir en tabaquismo? Bueno, vamos a hablar un poco inicialmente sobre el panorama del tabaquismo y así tenemos que cada año alrededor de 6 millones de personas mueren por exposición prolongada al humo de primera o segunda mano en todo el mundo. 1.3 billones de personas alrededor del mundo utilizan un producto relacionado con el tabaco y dentro de los países de bajos y medianos ingresos, más del 80% de la población consume algún producto relacionado con el tabaco. Esto es importante porque los países de América Latina se encuentran en este rango entre los de bajos y mediano ingreso. De igual forma, aproximadamente 1.600 niños fuman su primer cigarrillo cada día y alrededor de 5.6 millones de adolescentes que se encuentran vivos en este momento morirán prematuramente debido a enfermedad relacionada con el tabaquismo. Vemos que el panorama es muy desesperanzador, sin embargo, la mayoría de estas poblaciones etarias que hemos mencionado las tenemos nosotros en nuestras consultas de manera cotidiana a nivel profesional, ¿no? Es por ello muy importante que hagamos prevención entre los niños y los jóvenes. Existen dos documentos de la OMS importantes para que puedan leerlos eventualmente. Uno es el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y el otro son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la OMS, principalmente en el punto 3, Salud y Bienestar. Se busca reducir las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles y el control del tabaco en este es crucial para lograr esta meta. Dejar de fumar, pues enmarca la interrupción del consumo de tabaco, abarca el consumo de productos que contienen tabaco y los cigarrillos electrónicos o vaporizadores liberan nicotina sin generar humo al quemar tabaco, pero son perjudiciales, como bien sabemos, por todas las sustancias químicas y muy tóxicas que generan no solamente para quien
practica el uso de los vapeadores, sino también para todos aquellos que podemos estar alrededor, ¿no?, de esta persona. ¿Cómo logramos que el paciente deje de fumar? Bueno, podemos iniciar con intervenciones. Estas intervenciones enmarcan el asesoramiento que nosotros damos a nuestros pacientes para dejar de fumar, y estos asesoramientos aumentan las tasas de abandono por 3 razones. La primera, los médicos de cabecera mantenemos un acceso adecuado al grupo objetivo, que en este caso son los fumadores. La segunda, que el contacto personal regular que mantenemos con nuestros pacientes fomenta la confianza entre nosotros y ellos. Y la tercera, el contacto presencial permite la prestación de asesoramiento individualizado. Y es que a través de nuestro contacto con los pacientes, nosotros vamos conociéndolos poco a poco y sabemos todas estas características que rodean el tabaquismo en cada uno de nuestros pacientes y que lo hacen de manera distinta, ¿no? El primer paso para tratar el consumo y la dependencia del tabaco siempre será identificar a los consumidores del mismo. Y así tenemos también esta cifra importantísima, que al menos el 70% de los fumadores acuden al médico, acuden con nosotros cada año, y casi un tercio al dentista. Entonces, nuestra área de oportunidad es grandísima. Los fumadores citan el consejo de un médico para dejar de fumar como uno de los mayores motivadores que pueden tener en este cambio que ellos realizan en su vida. Las intervenciones van hasta de 3 minutos y pueden aumentar las tasas de abandono del hábito. Al menos una intervención breve en cada visita clínica es la que ayuda a reforzar el cese del tabaquismo. Y si esta intervención aparentemente no surte efecto, se vuelven eficaces para aumentar futuros intentos. Aquellas personas que no están dispuestas a dejar de fumar durante una consulta es sencillamente porque pueden carecer de información, para que prestemos atención a ese punto. Estas intervenciones se dividen en niveles. El primer nivel, el ABC, el A de Ask, preguntar y documentar todo en relación al estatus de nuestro fumador, con una sencilla pregunta: ¿usted fuma o utiliza algún producto derivado del tabaco o relacionado con el tabaco? Hay que dar pequeños consejos a nuestros pacientes acerca de los riesgos que involucra el uso del tabaco, que nosotros como proveedores de la salud queremos que deje de fumar y que esto va a ayudar a beneficiar su salud, especialmente en aquellas personas que tienen algunas comorbilidades. En cuestión del soporte o el apoyo que nosotros damos para el hecho de dejar de fumar, pues aquí es importante conocer las razones que permiten o no el hecho de que nuestro paciente empiece a dejar de fumar, y empezamos a proveer y a conocer todas estas perspectivas que él puede mantener acerca del tabaquismo, pero de igual forma empezamos ofreciéndole algunas alternativas para que él encuentre una solución. Por otro lado, en el nivel 2, encontramos a las 5 A's, que esto es un acrónimo en inglés. La primera A es de ask, que significa preguntar. Hay que preguntar a cada paciente sobre el consumo de tabaco y documentar el estado del consumo. La segunda A de advice, que es asesorar o aconsejar. Hay que ofrecer consejos breves, firmes, personalizados para impulsar un intento de dejar de fumar. El consejo puede reforzarse vinculándolo con la condición médica existente del fumador, y esta estaría relacionada directamente con el tabaco. Assess de evaluar, que es evaluar la disposición del paciente a cambiar y determinar su disposición a intentar de dejar de fumar. Y bueno, aquí a partir de esta siguiente parte vemos cómo se desglosan ya las etapas del cambio, que vemos la precontemplación, en donde encontramos que evaluar el nivel de alfabetización sanitaria sobre el tabaquismo. Hay que educar a nuestros pacientes sobre los efectos negativos del tabaquismo y los beneficios de dejar de fumar, y abordar cualquier concepto erróneo que nuestro paciente pueda tener para que él empiece a tener el conocimiento que él necesita para tomar esa decisión.
Hay que abordar la ambivalencia que puede presentar nuestro paciente entre dejar de fumar y no. Hay que analizar las consideraciones prácticas sobre las ventajas y desventajas de dejar de fumar. Hay que abordar las barreras, tanto económicas, que él perciba que tiene una baja probabilidad de éxito. Probablemente su papá, su abuelo nunca pudo dejar de fumar, sus amigos nunca han podido dejar de fumar, tiene miedo a la recaída. Hay que enfatizar los beneficios de dejar de fumar, incluso, por ejemplo, ahorrar dinero. Hay que enfatizar sobre todo el hecho de mejorar la salud también de su familia que está expuesto al humo de segunda mano. Hay que evaluar el nivel de dependencia de la nicotina con la prueba de Fagerström, analizar planes para evitar los desencadenantes, eliminar los productos de tabaco del entorno, que evite reuniones donde normalmente se tiende a fumar. La siguiente es de asistencia, proporcionar habilidades de afrontamiento cognitivas y conductuales. Hay que analizar las ventajas y desventajas de la farmacoterapia, aunque hay estudios que demuestran que la unión entre medidas farmacológicas y no farmacológicas y viceversa aumenta la probabilidad de éxito. Hay que establecer una fecha para dejar de fumar, preferiblemente dentro de las próximas 2 semanas. Y hay que programar, que sería el último punto, programar una visita de seguimiento dentro de los 3 meses para evitar los efectos secundarios de la medicación y el tabaquismo. Y en caso de recaída, se debe animar a los pacientes a que intenten dejar de fumar con apoyo conductual y psicológico intensivo. Hay que hablar con el paciente y derivarlo a servicios especializados para dejar de fumar en caso de que lo requiera. En cuanto a la motivación, es importante que entendamos que esto es un claroscuro, es decir, las expectativas de las personas respecto a su evolución en el ciclo vital va a enmarcar todas estas luces y sombras que pueden existir en el proceso de la motivación. Las personas cambian dependiendo de sus expectativas, sus deseos, sus necesidades, y esto va a tener una profunda relación con qué tan motivado esté para dejar de fumar o no. Así tenemos que el cambio es un proceso, no es un resultado, es una unión de un montón de pequeños resultados muchas veces que al final terminan generando el cambio. La motivación es cambiante, como decía, en función de diferentes factores, las experiencias individuales, ha habido fumadores o no dentro de la familia, dejaron de fumar o no, tuvieron cáncer probablemente, enfisema, EPOC, cualquier enfermedad relacionada también va a condicionar la percepción que tenga de él del tabaquismo. De igual forma, los problemas que pueden existir al interior de la familia, muchas veces algunos fumadores tienden a fumar más cuando tienen problemas con su esposa, cuando mantienen problemas con sus hijos. Hay que preguntar en qué momento del día fuma más. A lo mejor también lo puede hacer relacionado a un aspecto social por convivir. Esto se puede modificar y también está influenciada por el estilo del clínico, por nuestro propio estilo, el tipo de alianza terapéutica que hacemos con nuestros pacientes, las destrezas interpersonales que mantenemos con ellos, cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo escuchamos a nuestros pacientes y las características positivas también que se encuentran entre unos y otros. Esta dependencia nicotín-tabáquica puede interpretarse como una situación sumamente compleja porque está relacionada con planos muy profundos de nuestro paciente a nivel cognitivo, conductual, relacional y afectivo. A veces podemos llegar a pensar que nuestro paciente solamente se va a motivar a través de las enfermedades o las consecuencias más graves que puede enfrentar, pero esto, sin embargo, puede generar también o puede ser la punta de un iceberg más profundo como la frustración, la perplejidad, la desesperanza y la culpabilidad, que si no las atendemos pueden generar una perpetuación en cuanto al tabaquismo. Existen principios generales que sustentan la entrevista motivacional, sobre todo la empatía, el adaptarse a la resistencia, la autoeficacia, y también debemos mantener muy en cuenta las 5 R's, que son la relevancia, los riesgos, la recompensa, los obstáculos y la repetición. Quisiera poder profundizar un poco más, pero el tiempo es muy breve. Quizá en otra ocasión tengamos oportunidad. Las fases de la entrevista motivacional, la fase de bienvenida, la fase de presentación, la fase social donde empezamos a conocer a nuestro paciente a través de diferentes preguntas y a la vez empezamos a escuchar la problemática. En lugar de hacer preguntas cerradas, yo recomendaría preguntas abiertas. En lugar de preguntar cuánto fuma, más bien me gustaría conocer su patrón de consumo en el último mes,
En lugar de preguntar cuántos hijos tiene, hábleme del papel del tabaco en su familia. Como mencionaba, algunos fumadores mantienen una relación con las problemáticas que se generan al interior de su familia. ¿Le gusta fumar? Estoy muy interesado en los beneficios que obtiene del tabaco. Probablemente haya una distorsión cognitiva por ahí, que algún error de conocimiento que se puede llegar a aclarar. ¿Está convencido de dejar de fumar? Me gustaría saber qué motivos le llevan a tomar la decisión de dejar de fumar. Estos mitos frecuentes hay que deconstruirlos sobre todo. La siguiente diapositiva nos habla acerca de cómo hay que focalizar la atención en el paciente en sus argumentaciones con el objeto de permitir espacios de deconstrucción de creencias. Hay que lograr que un paciente use sus propias palabras para comprometerse a cambiar y no tiene como objetivo evaluar la dependencia del paciente. Tampoco hay que pensar que todo va a ser muy cuadrado o la misma respuesta, más bien hay que dar oportunidad de verbalizar los conflictos, los miedos, las expectativas, hay que desangustiar a nuestro paciente, hay que mitigar la ansiedad y hay que mitigar también nuestra propia ansiedad, porque a veces somos víctimas de querer que nuestro paciente ya genere ese cambio. Hay que escuchar activamente a nuestro paciente, hay que respetarlo, hay que comprenderlo, hay que mirar más allá de la urgencia de la demanda y hay que ir con tranquilidad generando ese cambio. Hay que evitar estereotipos de la conducta tabáquica y bueno, aquí es muy importante dejar en claro que hay elementos claves para la comprensión del alcance del conflicto. Hay que explorar sentimientos, creencias, ideas, valores de un consumidor de tabaco con respecto al consumo de tabaco para descubrir cualquier ambivalencia sobre el consumo del tabaco. En el nivel 3 encontramos el apoyo conductual intensivo, que es a nivel avanzado. Es un paso importante para los pacientes en las etapas de acción y mantenimiento del cambio. Y bueno, aquí se realizan por asesores que están capacitados en el área, psicólogos, psiquiatras, algunos grupos de autoayuda. Existen también algunas aplicaciones que en estas intervenciones digitales nos pueden ayudar para concretar esta cesación de tabaquismo. ¿Por qué? Porque refuerzan y apoyan la decisión durante todo el periodo de intervención. Existen algunos tratamientos farmacológicos que nos pueden ayudar, como mencionaba, están justo en estas diapositivas. Me hubiese encantado que pudieran ser capaces de ver un video donde se engloba exactamente una intervención de manera práctica y rápida. Sin embargo, por cuestiones de tiempo ya no será posible y cada cigarrillo que no fumas es un día más de vida. Los invito a generar entre nuestros pacientes las intervenciones que ustedes vayan identificando que son una necesidad para ellos, pero no se apresuren, es decir, no sean víctimas de esta ansiedad, vayan generando de acuerdo a cómo vayan conociendo al paciente y de acuerdo a las necesidades de él, siempre con el mayor de los optimismos de que es nuestro paciente lo puede lograr. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana, por su clara y práctica exposición. La verdad es que nos ha ofrecido una guía esencial para entender no solo por qué debemos intervenir en la cesación de tabaquismo, sino también cómo hacerlo de manera efectiva en nuestra práctica diaria. Bueno, muy bien. Déjame Sí, decir algo, Nelcy, porque ella claro mencionó que un sí. video que muy frecuentemente lo ejecutamos aquí en Uruguay. Vamos a tratar de colocarlo después de alguna manera, porque está siendo grabado y colocarlo para que aquellos que están hoy presentes o los que se registraron y después lo reciben puedan acceder a ese video que es muy educativo de cómo realmente intervenir, sobre todo en un paciente que no está motivado. Perdón la interrupción, Nelcy, adelante. Maravillosa noticia. Muchísimas gracias, doctor Bianco. Y bueno, ya para cerrar este primer bloque de exposiciones, tenemos el gusto también de presentarles al doctor Alfonso Ávila García. El doctor Alfonso es especialista en medicina familiar, es docente del programa de medicina del Departamento de Ciencias Clínicas Médicas de la Universidad ICESI en Cali, Colombia. El doctor Alfonso es experto en el abordaje de tabaquismo, ha sido facilitador de talleres de intervención breve para la cesación del tabaquismo en Colombia en el marco de actividades de la Organización Panamericana de la Salud.
Y el doctor Alfonso va a continuar con un tema igualmente relevante, pero a la vez desafiante, y es la narrativa de reducción de daño, solución o trampa de la industria tabacalera. Nos dejamos con el doctor Alfonso. Un saludo para todas las personas que se han conectado. Vamos a hablar un poco acerca de la narrativa de reducción del daño en tabaquismo, para que ustedes al final tomen la conclusión acerca de si es una solución o una trampa de la industria tabacalera. Empiezo con esta frase: los cigarrillos electrónicos son al menos 95% más seguros que el tabaco, según estudios. Es una frase que del año 2014 aproximadamente sonó y que a nivel mundial pues ha tenido importantísimas repercusiones a favor del consumo de esos dispositivos. Esto fue publicado, este estudio en el año 2018, es el resumen de la revisión sistemática del Grupo del Reino Unido. Y allí en este documento quiero destacar 4 puntos que son fundamentales para de entrada ya empezar a interpretar la validez de toda esa información. El primero es que solamente se evaluaron algunos biomarcadores, 4 para ser específico. No estaba claro si hay efectos lineales. Es decir, en ningún momento realmente se valoró, se encontró que hubiera un 95% menos daño. Simplemente se supuso que el 95% menos de esos productos podría llevar a 95% de daño. Esos estudios fueron realizados o eran realizados los que se tuvieran en cuenta por periodos cortos de menos de 12 meses y varios de esos estudios eran financiados por la industria tabacalera. ¿Qué se conoce en este momento? Por un lado, hay cerca de más de 60 sustancias claramente etiquetadas en los cigarrillos electrónicos, pero tengamos en cuenta algo bastante alarmante, publicado en el año 2021 en esta universidad norteamericana, y es que se considera que aproximadamente unas 2.000 sustancias actualmente no tenemos claridad qué son, y que por tanto pues no podemos evaluar claramente cuál va a ser su potencial efecto en el largo plazo en esta población que consume estos dispositivos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Dentro de estas sustancias hay algunas que tienen claros efectos en la salud cardiovascular: nicotina, croleína, saborizantes, formaldehído, material particulado, y que son claramente responsables de una mayor vasoconstricción y un desarrollo de la placa aterosclerótica en las personas. Y ya se ha visto, por ejemplo, si hablamos a nivel de efectos, que incluso en la función eréctil ya hay un efecto negativo en la población consumidora de estos productos por encima de los 40 años cuando han venido consumiendo. Ya se conocen esos productos, contienen sustancias que son claramente cancerígenas, algunas otras que está en estudio determinarlo, pero ya se sabe que son capaces, por lo menos en ratones, de introducir cáncer de pulmón. También se conoce que las personas que fuman y que luego empiezan a consumir cigarrillos electrónicos van a tener mayor riesgo de cáncer de pulmón con relación a aquellas que simplemente fumaron y no continuaron fumando. Y que las personas que tienen consumo dual, que es uno de los más importantes efectos deleterios que tiene el intentar dejar de fumar con los cigarrillos electrónicos, esas personas con consumo dual tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón comparado con las personas que solamente fuman. Y este elemento que es el de la salud mental es uno que quiero que tengamos muy en cuenta, porque la población adolescente cada vez es mayor a nivel mundial, y en este estudio de Estados Unidos del año 2021 se encontró que más del 50% de esas personas que consumían esos productos previamente no fumaban, son nuevos consumidores, nuevas personas expuestas a los daños de estos dispositivos. Y además de una mayor población consumidora, también ya se conoce que cada vez tenemos un mayor consumo de nicotina y por ende mayores indicadores de que esta población está teniendo mayor adicción a la nicotina. Ese consumo en los primeros 5 minutos es uno de los elementos más importantes que tenemos en cuenta al momento de
identificar una adicción a la nicotina, una adicción física. Y eso lo estamos observando en la población adolescente. Este estudio, que es del año 2018, lo traigo a colación porque hicieron algo pues que es bastante relevante, y es comparar el efecto individual, el efecto en la población fumadora que pasa de fumar a vapear, con el efecto en la población general. Y aquí se encontró que por cada adulto que dejaba de fumar, se generaban 81 nuevos fumadores adolescentes o adultos jóvenes, lo que a nivel de salud pública, pues es un claro efecto negativo en la salud poblacional. Bajo esas estimaciones de este año, es probable que si en ese momento hiciéramos este ejercicio, pues desafortunadamente la balanza estuviera mucho más comprometida en contra de la población general. Un paralelo que la industria tabacalera ha utilizado frecuentemente para tratar de posicionar este discurso de reducción del daño es el comparar los efectos de fumar con los efectos de un accidente de tránsito cuando se conduce, en ese caso por el conductor. Y lo que nos dicen es que utilizar cigarrillos electrónicos es como si la persona que se sube a un auto se colocara el cinturón de seguridad. Pero lo que no nos explican, lo que no cuentan, considerando lo que ya les he mostrado, es que en este caso estamos teniendo nuevos conductores que antes no tenían este riesgo, y que con base en esa mayor exposición a la nicotina, es como si le dijéramos al conductor: listo, póngase su cinturón de seguridad, pero puede tomar licor y puede ir a alta velocidad, no hay problema. Y esos efectos de mayor adicción y otros efectos colaterales de ese consumo son los que estamos observando en esta población, y que todavía pues no terminamos de observar debido a que no hay estudios en largo plazo. La industria tabacalera a lo largo del tiempo ha tratado de posicionar este discurso. En el año 2017 creó esta Fundación para un Mundo Libre de Humo, con el fin de introducir en la población general y en la población de los profesionales de la salud que esos dispositivos efectivamente tenían un menor daño. Eso lo han hecho a través de financiación de revistas, de investigaciones, de cursos dirigidos a la población médica. Y esta fundación, pues ya el año pasado cambió de nombre, y seguramente se irá cambiando de fachada a lo largo del tiempo. Y aquí es muy importante resaltar la importancia de que todo profesional de salud y la población en general sea muy cuidadosa y muy crítica al momento de valorar la información que recibe acerca de este tema. Ese es un referente que quiero que tengan muy en cuenta para que luego puedan profundizar. Es de la Sociedad Respiratoria Europea, es un documento de posición en donde hacen una muy clara, muy profunda argumentación de diferentes elementos en contra de este argumento de reducción del daño con relación a los cigarrillos de combustión. Te saco unos puntos. No existe claridad acerca de los riesgos en el largo plazo, tanto a nivel individual y tampoco a nivel poblacional. Gran parte de la evidencia proviene de la industria. Los productos emergentes son la puerta de entrada a la adicción a la nicotina. Ya lo hemos visto con las estadísticas que les alcancé a mostrar. Así que incluso en este caso podríamos hablar muy posiblemente de un mayor riesgo si hablamos de la salud mental de la población. Y que dejar de fumar por completo es la mejor opción. Y prácticamente finalizo con esta actualización por parte del Instituto Nacional de Salud de Inglaterra, en donde ya nos aclara que vapear no está exento de riesgo, especialmente para las personas que nunca han fumado, aquellas que tenían riesgo cero, y que la evidencia que se tiene actualmente, pues realmente es apenas de estudios de 12 meses, que se necesita más evidencia, así que no podemos hablar actualmente de que hay una reducción del daño, incluso una reducción en la exposición. Como conclusión, a la luz de la evidencia actual, libre de conflictos de interés, no se puede asegurar que los cigarrillos electrónicos
o los sistemas de tabaco calentado supongan un menor riesgo en el largo plazo para la salud de los consumidores como de las personas que están alrededor. Incluso podemos considerar, ya les decía, que puede existir un mayor riesgo, sobre todo en la salud mental y en la salud cardiovascular, los efectos de la nicotina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alfonso, por tan excelente, clara y contundente presentación. Realmente nos ha dejado herramientas fundamentales para comprender las estrategias de la industria tabacalera y nos recuerda la importancia de mantenernos críticos, bien informados y comprometidos desde nuestro rol profesional, sobre todo frente a estas narrativas que pueden poner en riesgo la salud pública. Ya con esta intervención cerramos este primer bloque de este evento webinar, agradeciendo profundamente a nuestros 3 conferencistas por sus excelentes presentaciones. Les recordamos a los asistentes que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Pasamos entonces a la segunda parte de este evento, que es un panel de discusión sobre oportunidades y retos frente a la formación y abordaje del tabaquismo. Agradecemos especialmente a nuestros panelistas invitados, quienes representan tanto la práctica clínica como la formación académica en medicina familiar y comunitaria. Ellos compartirán con nosotros sus perspectivas sobre retos, buenas prácticas y oportunidades para fortalecer la formación y el abordaje del tabaquismo desde la atención primaria. Les presentamos entonces a nuestros panelistas. Está con nosotros la doctora Ana Laura Deus. La doctora Ana Laura es docente asociada a la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de la República Oriental del Uruguay e integrante de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria. Bienvenida, doctora Ana Laura. Presentamos también a la doctora Nailín Inga, es médica cirujana de la Universidad Peruana de los Andes y especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tiene una amplia experiencia en atención primaria, domiciliaria y salud ocupacional y es representante nacional de Huayna Kai Perú, coordinadora además de comunicaciones de Huayna Kai Latinoamérica y joven líder nacional del Grupo de Mujeres Médicas Familiares de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, UOM. La doctora Nailin integra los grupos de trabajo de salud mental, prevención cuaternaria, enfermedades no transmisibles de ONCA y es miembro activo de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar. Bienvenida, doctora Nailin. Les presentamos también a la doctora Lucelena Alba Talero. Ella es profesora asociada del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Pontificia Universidad Javeriana y médica familiar del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, Colombia. Es magíster en epidemiología clínica y tiene una experiencia de más de 15 años en el abordaje de pacientes con tabaquismo. Ha contribuido en la formación tanto de estudiantes de pregrado como posgrado en este tema y ha participado tanto en la construcción de guías de práctica clínica para la cesación de tabaquismo como en diseños de proyectos de investigación para evaluar la efectividad de estrategias para dejar de fumar. Y tenemos también dentro de nuestras panelistas a la doctora Jennifer Adriana Tricalotis Guerra. La doctora Jennifer es médica internista con formación práctica en cesación tabáquica en Francia y con titulación en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ella aborda la cesación con un enfoque clínico docente. Ha impartido educación en tabaquismo en el posgrado de Medicina Interna de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente en la Universidad Internacional SEC de Quito, Ecuador, articulando su experiencia en consulta privada con un enfoque en salud crónica y prevención. Bien, entonces ya para comenzar con nuestro panel de discusión, hacemos una pregunta abierta para todos los panelistas. Si tienen algún comentario o algún aporte a las excelentes presentaciones que acabamos de escuchar. Los escuchamos, si hay alguien que quisiera participar.
Sí, yo, si me permites un segundito y ya le damos la palabra a Jennifer. Este, Primero, agradezco el esfuerzo de los tres expositores. El doctor Alfonso no puede estar personalmente hoy por razones familiares, pero creo que han dado un panorama bastante amplio, bastante completo. Obviamente que nos falta hablar de medicación, que nos falta hablar del paciente no motivado, que nos falta hablar de muchas cosas, pero queremos dejar un poco a todos con un poco con las ganas de más y comprometernos después a seguir adelante. Adelante, Jennifer, sí, perdón, Nelsi, que interferí en tu moderación. Doctor Bianco y Nancy, bueno, para todos realmente un gran honor desde mi parte representar a la Casa UISEC este día en mi calidad de docente y por supuesto también de la práctica clínica. Quería aportar y realmente más que aportar porque realmente la exposición aborda todos los diferentes aristas y lo hizo sumamente rápido teniendo en cuenta que tuvieron un corto tiempo, algo que es importante para aquellos médicos familiares que nos escuchan. Y me encanta yo me siento muy unida a esa forma clínica humana de trabajar de los médicos familiares alrededor de nuestra región. Es que la persona o el profesional de salud que está a favor o acompañando al paciente que quiere dejar de fumar, tiene que querer. Realmente es algo que surge y no surge para todos. En estos años de cátedra me he dado cuenta que tengo estudiantes, y bueno, ya lo vamos a ver después cuando conversemos de esto, que se involucran muchísimo con la materia y otros que no. Y yo creo que ahí uno puede tener una cierta medida de estas personas con las cuales uno puede trabajar incluso en el equipo multidisciplinar, que lo vamos a hablar con respecto a las clínicas de cesación, las cuales en mi país, en Ecuador, ha costado muchísimo implementar. Quería justamente comentar eso, decir que hay niveles, digamos, de complejidad. Desde la atención primaria se puede hacer una consulta de motivación, hasta llegar a las clínicas donde yo puedo dar terapias, ¿no? Y puedo acompañar a pacientes de un modo diferente. Entonces, creo que hay que segmentar el espacio y los escenarios en los cuales yo trabajo, como esto para hablarles a las personas que nos escuchan hoy, en donde yo puedo, en todo lado se puede, pero es importante poder entender cuáles son mis herramientas y las principales son las humanas. Perfecto, muchas gracias, doctora Jennifer, por su importante observación. Muy bien. No sé si alguien más de los presentes quiere agregar algo adicional o damos paso ya a las preguntas para este panel. Yo, Nelsi, quería agradecer a los expositores, a Nati y especialmente al doctor Bianco por extender esta invitación y por, bueno, generar este grupo de trabajo que venimos formando desde hace un tiempo. Y bueno, y los felicito porque es una excelente forma de compartir la información y compartir sobre todo las experiencias que tenemos a nivel país, en todas pues somos todos más o menos de la misma orientación. Doctora Ana Laura, disculpa, te interrumpimos. Es que no se te está escuchando. Pensé que era yo, pero sí ya nos están Sí, escribiendo. es muy baja, muy bajo el audio. Repítelo, por favor, Ana Laura. Y aprovecho a decir que, bueno, estoy siguiendo lo ¿Allí que se me comentan escucha en mejor? el... sí, perfecto, Ahí. perdón. No, Después lo quería, comentaré. entonces lo hago muy breve, agradecer a los expositores, a Nati y especialmente al doctor Bianco, bueno, por generar estos espacios que son muy importantes para compartir la información, no solo de cesación de tabaquismo, sino las experiencias de cada lugar, si bien todos somos de la misma especialidad o estamos en atención clínica, en docencia, etcétera, en referencia a la medicina familiar o medicina familiar y comunitaria, todos venimos de realidades distintas y estos espacios están muy buenos para poder compartir el conocimiento y la información para poder adaptar a cada realidad. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Definitivamente, si este espacio nos permite también
ver realidades que a pesar de ser países hermanos, estar en una misma región, todos tenemos realidades muy distintas. Muy bien, entonces, para continuar con el panel, les mencionaba que hemos tratado de dejar como dos bloques temáticos para que sea un poco más práctico. Entonces, vamos a tener un primer bloque sobre el tema de práctica clínica y un segundo bloque sobre formación y educación médica. Entonces, vamos a comenzar conversando sobre la práctica clínica, donde el médico familiar, pues, como hemos visto en las presentaciones, tiene un rol privilegiado para detectar, acompañar y promover la cesación del consumo de productos de tabaco en general. Voy a comenzar con la doctora Ana Laura, y es la primera pregunta. Desde su experiencia clínica, ¿cuáles considera que pueden ser las principales barreras que enfrentan los médicos de familia para abordar de manera efectiva el tabaquismo con sus pacientes? Sí, doctora Ana Laura, bien Bueno, pues. muchas gracias. Las barreras, yo encuentro barreras y encuentro oportunidades también para sortear esas barreras, ¿verdad? Muchas veces el motivo de consulta no es el principal el tabaquismo, y el tabaquismo es algo que nosotros encontramos en el interrogatorio, en la conversación con el paciente. Como bien decía la doctora Bergeret hoy temprano, surge de la anamnesis del tabaquismo, y a veces el paciente no está preparado en el momento para hacer una intervención prolongada. Entonces, esto de la barrera de repente los tiempos acotados en la consulta, como para poder tener un abordaje más profundo este, del problema de salud. Importante, es muy importante que los médicos de familia y comunidad estén al tanto de, obviamente, de todas las situaciones que tienen cada uno de sus pacientes, y muchas veces no tienen las herramientas terapéuticas, por ejemplo, el acceso a la medicación, el acceso a personal de repente de salud, de salud mental, en apoyo de aquellos pacientes que son un poco más complejos y que no alcanza solamente con el consejo breve, como decía hoy Sofía, que uno va insistiendo a través del tiempo en la longitudinalidad de la atención que nosotros tenemos ese privilegio de tener con los pacientes, y podemos abordar, pero hay alguna cantidad de pacientes que requieren una intervención un poco más prolongada, un poco más profunda, y a veces uno puede tener dificultades en el acceso. Sobre todo el apoyo de la medicación. En Uruguay puntualmente, la medicación la otorga una institución que se llama Fondo Nacional de Recursos, y uno tiene que acceder como especialista, hacer los cursos de ese lugar, que afortunadamente son gratuitos, pero hay todo un tema administrativo para poder ingresar y para poder recetar esa medicación, para poder apoyar a nuestros pacientes, a nuestros usuarios en la cesación de tabaquismo cuando creemos que sea conveniente. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Bien, y quisiéramos escuchar a la doctora Nailín sobre esta misma pregunta, desde su perspectiva, ¿qué opina al respecto? ¿Y qué tal? Buenas tardes. Muy Muchas buenas tardes. gracias definitivamente por la invitación. Quería hacer brevemente un agradecimiento a Huaynacay, a SIM, a SUMEFAC y a Nati. Yo creo que nos han dado mucho camino, especialmente a Huaynacay, porque nos da siempre con el espíritu que tiene de dinamicidad, lo joven, lo aventurero, ¿no? Nos ayuda a estar siempre presentes, quizás en algunas actividades, como ha sido en Uruguay. Entonces, gracias a SUMEFAC hemos podido conocer a Nati en una ponencia que hicimos allá, y así porque nos integra, nos articula como comunidad. De esa forma, nosotros nos capacitamos y también podemos dar una mejor atención a nuestros pacientes. Y Nati definitivamente es una iniciativa muy valiosa que nos pone como o nos reconoce al médico familiar como un actor clave para liderar esta acción. Entonces,
ya teniendo como la pregunta en sí, quería comentar que el tiempo de consulta siento que es una barrera importante que se debe tener en cuenta, más de acuerdo a nuestros sistemas de salud diversos que tenemos. Esto se ve, por ejemplo, más preponderante en los servicios de alta demanda, ¿no? En Perú tenemos, por ejemplo, la consulta ambulatoria inmediata, que es de 7 minutos y es usualmente para un solo problema, digamos así. No es el único, también están los servicios de urgencias, que muchas veces también es una puerta de entrada en nuestro sistema, debido a que al menos el servicio de consulta externa se ve bastante colapsado o con mucha demanda, con largas listas de espera en nuestro país. Felizmente, ya hace unos años se han ido implementando, por ejemplo, los centros de salud mental comunitaria, lo que ha permitido quizás ayudar a poder abordar estos temas. Sin embargo, todavía están en camino de seguir mejorando para que pueda ser más efectivo el abordaje de este tema en sí, porque engloba todo. Este centro de salud mental comunitario no es específicamente para tabaco. Entonces, también siento que otra barrera es la falta de capacitación específica, ¿no? Eh, en algunas técnicas de entrevista breve, de abordaje para todos los profesionales de la salud en general, no solamente de los médicos de familia. Otro es que no tenemos unos protocolos estandarizados que nos permita, ¿no? Tener algún material también accesible, que sea rápido para también que sirva de guía para nuestros pacientes y entre nuestros mismos compañeros, colegas, ¿no? Para también, digamos, pasar esta información. Y otro es que hay mucha normalización todavía del tabaco, especialmente en adultos mayores o hasta en algunos trabajadores, siendo esto también una dificultad para abordar activamente este problema. Perfecto, muchas gracias, doctora Naili. Y tenemos una siguiente pregunta para abordar con ustedes y es específicamente qué acciones podrían asumir las asociaciones científicas y gremiales de medicina familiar y comunitaria para fortalecer la capacitación y el compromiso en este tema. Y voy a comenzar con la doctora Nail, ya que al inicio mencionó también un poco su experiencia desde Huayna, y nos gustaría pues que nos contara un poco sobre esas posibles acciones que pudiesen implementarse desde las asociaciones científicas. Parte de una sociedad científica nos hace estar inmersos en una educación médica continua. Esto permite tener cursos de diversas áreas y de hecho ya hay un grupo de trabajo de salud mental dentro de CINF que aborda temas de más interés. Sin embargo, todavía no se había visto este tema. Eso es a nivel, digamos, como región, pero cada país también tiene su sociedad nacional, ¿no? De medicina familiar y de esa forma también pueden armar grupos de trabajo de acuerdo a su tema de interés. En eso es que nos impulsa, digamos, para tener capacitaciones, ¿no? De forma práctica, continua. Podemos también tener talleres y a través de esto se pueden dar el uso de herramientas para evaluar el tabaco. También podemos quizás hacer trabajos de investigación para también participar en congresos o también hacer publicaciones. Finalmente, el rol que se puede tener también debería ser incidir en alguna política pública para garantizar, ¿no? La articulación con la salud mental, reconociendo a nuestra especialidad como un actor clave en la prevención. Muchas gracias, doctora Nailin, por su valiosa respuesta. La doctora Ana Laura quisiera complementar algo sobre esta pregunta.
Sí, claro, me sumo a lo que dice Nailin y además me parece muy importante poder servir como articuladores entre otras especialidades y otras disciplinas como las licenciadas en enfermería, nutrición, también sumar odontología para poder generar más recursos para el abordaje, también con psicología, para poder sumarnos a este tipo de abordaje para los pacientes fumadores. Me parece que como sociedad científica además coordinamos con los distintos ministerios, tenemos también conversaciones con las instituciones que son los proveedores de salud y allí podemos también organizar no solo a nivel local en cuanto a lo que es una policlínica de tabaquismo y eso, sino también para poder, como decía Nelly, incidir en los distintos programas aplicables a la población, incidir en la salud pública. Me parece muy importante. Muchas gracias, doctora Ana Laura. Muy bien. Entonces, para ir sintetizando, definitivamente, aunque como médicos de familia estamos en una posición privilegiada para intervenir estos pacientes, pues como han mencionado las dos, tenemos una combinación de factores, ¿no? Desde factores propios del personal médico, la falta de capacitación o incluso de educación continua, las limitaciones propias de los sistemas de salud, que puede ser un poco distinta en cada país, las limitaciones propias de las instituciones prestadoras de servicios de salud, incluso del entorno, que pues dificulta como esa respuesta sistemática y efectiva, y definitivamente aquí vemos que es fundamental poder superar esas barreras y para eso se requiere formación continua, apoyo institucional, como bien lo mencionaban, recursos adecuados y definitivamente el tema de las políticas públicas sólidas, como lo mencionaba también la doctora Nayib. Muy bien, entonces le vamos a dar paso ahora a conversar un poco sobre el papel de las universidades y los programas de formación en medicina familiar y comunitaria, teniendo en cuenta esto que acabamos de identificar. Inicio con la doctora Lucelena Alba, con la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles han sido los principales obstáculos para incorporar de manera sistemática la capacitación en cesación de tabaco en los programas de formación en medicina familiar y comunitaria? Doctora Lucelena, la escucho. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Me siento muy orgullosa de poder representar a Colombia y específicamente a la Universidad Javeriana en este importante evento. Quiero compartirles que pues esta formación en tabaquismo hace parte del currículo de medicina familiar hace ya más de 10 años. Hemos tenido la fortuna de poder pues incluir en los distintos momentos de la formación este tema. También porque tenemos la posibilidad, la Universidad Javeriana está vinculada con un hospital universitario que funciona en el mismo espacio físico y por eso los médicos familiares hacemos intervenciones de cesación tanto en los pacientes hospitalizados como en personas que llegan a la consulta ambulatoria. Esto nos ha permitido tener pues no solamente la formación teórica, sino la oportunidad de ligar esto con la práctica de los residentes y entonces hemos en distintos momentos del currículo organizado un programa de formación. De todas maneras, es un reto el poder tener el tiempo durante los 3 años de la formación de la residencia para enfatizar pues en esta temática tan importante. Pero bueno, como les decía, la práctica, o sea, la posibilidad de tener pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados nos ha permitido pues seguir creciendo y seguir aprendiendo de este tema. Ahora, innegablemente, yo creo que la formación de pregrado, de donde provienen los residentes, también en algunos de ellos, digamos,
prepara muy bien o crea un entorno muy favorable para que esta formación les sea interesante, porque algunas escuelas de medicina, digamos, hacen un poco más de énfasis en la parte terapéutica, centrada muy en la enfermedad, no tanto en la detección de factores de riesgo, a diferencia de otras escuelas que priorizan los temas preventivos. Entonces, digamos que los médicos que entran a la formación en medicina familiar están más sensibles o no, dependiendo de su formación de pregrado. Entonces también creo que el comenzar a trabajar en este tema de cesación de tabaquismo desde el pregrado es un reto, y vemos que las escuelas que lo promueven pues generan finalmente residentes mucho más proactivos y mucho más dispuestos a profundizar en este tema. Ahora bien, creería que también los comportamientos o las prácticas frente al tabaquismo individuales tienen un papel muy importante, porque entonces las personas que tienen un comportamiento, los residentes que tienen un comportamiento un poco más saludable, hacen actividad física, por supuesto no fuman, no usan tabaco a través de dispositivos electrónicos, ellos van a estar mucho más dispuestos no solamente pues a aprender y a adquirir todos estos conocimientos y competencias, sino pues a ofrecerles tratamiento a los pacientes. Entonces, yo identificaría allí como los retos, ¿cierto? O esas tareas que tenemos por desarrollar en este campo de la docencia. Muy bien, muchas gracias, doctora Alba, por su respuesta, y pues gracias por compartirnos también la experiencia desde Colombia. Invitamos ahora a la doctora Jennifer para que nos cuente desde su perspectiva. Pues la doctora Jennifer está en Ecuador, y nos comentaba que probablemente hay algunas diferencias en comparación con los demás países que estamos participando en este panel. Entonces sí nos gustaría escucharle específicamente cuáles son esos obstáculos que ha identificado para incorporar la capacitación en cesación de tabaco en los programas de formación en medicina familiar. Entonces, doctora Jennifer. Hola Nelcy, buenas noches nuevamente y buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Gracias también a todos por las preguntas que nos están dejando en el chat, ya van a ser respondidas, no se preocupen. Y con respecto a la parte docente, bueno, yo llevo 10 años ya trabajando en cesación tabáquica, especialmente como docente en las universidades, primero en posgrado de medicina interna. No he trabajado de modo directo con el posgrado de medicina familiar, sin embargo, tengo muchas personas a las cuales indagué qué pasa en Ecuador con respecto a esto, y yendo hacia la parte de posgrado de salud familiar, creo que un problema es el perfil de egreso. El perfil de egreso y el hecho de no tener de un estricto sensu la competencia de cesación tabáquica, porque va más allá de la intervención breve, como lo sabemos. La intervención breve es un muy buen inicio, no digo lo contrario, sin embargo, es importantísimo mantener una competencia que incluya el tratamiento de terapias de reemplazo nicotínico y otro tipo de tratamientos, como por ejemplo el bupropión, la vareniciclina salió, hay unos nuevos que salieron en estos últimos años, porque salió precisamente esta vareniciclina por temas pues de sulfitos y algunas situaciones tóxicas que tuvo uno de los medicamentos. Sin embargo, creo que pasa precisamente por esta falta de cohesión de la ley que en Ecuador tenemos desde el 2009 y su aplicación en el 2011. Es una ley que es bastante integradora, sin embargo, su aplicación práctica no se dio, y no se dio, de hecho, en una política que implemente esta competencia para los posgrados. Y digo los posgrados porque es cierto que salud familiar es la base, permite poder acompañar en clínicas y en acompañamiento a los pacientes en su punto de donde ellos viven. Sin embargo, esa capacitación transversal requiere una serie de desarrollos de habilidades interdisciplinarias de las diferentes, no solo de las diferentes especialidades, sino también de médico, psicólogo, nutricionista, trabajar con deportólogos, para poder abordar de una mejor manera también al paciente que quiere dejar de fumar. Adicional a esto, como bien, y estoy súper de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Luz Helena Alba, considero que estos sílabos terminan siendo más una intención que una necesidad en mí. Es decir, si yo me muevo, voy llevando esta colita, digamos, de cesación tabáquica,
y no debería ser así, debe ser algo que se replique a lo largo del país en todas, desde el pregrado. Entonces ahora, por ejemplo, estoy en pregrado y doy parte de la capacitación a mis estudiantes en pregrado con un sílabo. Existen los sílabos, yo creo que en ese sentido, y pues si hay otros docentes que nos escuchan acá, los sílabos están ahí a las órdenes y desean, porque realmente es un seguimiento bastante secuencial y sistemático de cómo acompañar al paciente que quiere dejar de fumar. En salud familiar acá, Nelsi, para ya terminar la intervención, se da más que nada dirigido hacia la intervención breve, que está muy bien. Sin embargo, creo que hay que empoderar a los médicos familiares de mi país a que puedan hacer sus propios centros, a tener esa actividad que ustedes mencionan en Uruguay y en Colombia, porque sin duda son fabulosos y estoy segura todo lo que pueden ejercer y todo el impacto que pueden hacer para la disminución de todas las situaciones que ocurren alrededor del tabaquismo. Muchísimas gracias, doctora Jennifer. Muy interesante tu perspectiva. Y sobre todo me deja pensando lo que mencionaste al inicio de la respuesta, el problema del perfil de egreso, ¿no? De las competencias más allá de la intervención breve. Y creo que ese es un problema que se extiende en general en todos los países y pues específicamente en la formación médica. Y tenemos otra pregunta, aprovechamos que estamos con la doctora Jennifer, comenzamos con ella, luego finalizamos con la doctora Luz Helena. Esta pregunta es, digamos que ya de alguna forma la han venido esbozando, pero quisiéramos saber qué barreras institucionales, curriculares o incluso culturales pueden enfrentar las facultades o programas de especialización para integrar este tema en el currículo. Entonces te escuchamos. Sí, Nelsi, bueno, Ecuador es muy rico, muy cultural, culturalmente religioso, pues no es religioso como Estado. Y esto también nos hace, como bien mencionaba y estaba leyendo algunos de los mensajes de las personas que están conectadas, nos hace tener indigenismo en la zona sierra. En la costa tenemos diferentes personas que vienen de diferentes zonas, pero tienen completamente otra forma de ver la cultura. Y tenemos en la Amazonía los indígenas de la Amazonía que son de otra manera también y que dentro de su cultura ancestral también ven el tabaco de humo, pues dentro de algunas de sus culturas. Y yo creo que esto es súper rico y se pierde al no tener a los médicos formados en poder entender mejor y formar más estudios que nos hagan entender mejor a nuestro propio país. No he tenido la experiencia en estos 10 años de tratamiento de pacientes con cesación tabáquica, el tener este tipo de pacientes indígenas de algún tipo de cultura, y es lamentablemente porque también no hay el acceso y que también va en relación a algunas de las preguntas que ponen. Creo que las barreras pasan por el acceso y el acceso va desde el profesional de salud que no tiene el acceso a la competencia y el acceso de los pacientes hacia los médicos que los tienen. Entonces, termina siendo un tema en donde el paciente, y nosotros tenemos la data de Ecuador, por ejemplo, en donde vemos que más del 85% de los pacientes quieren dejar de fumar, pero no saben a dónde acudir. Y ese es un problema. Entonces, doy la intervención breve. La intervención breve, yo sé que tengo que dejar de fumar, pero no sé cómo. Y como no tengo además ni terapia de reemplazo nicotínico, tampoco mi médico sabe cómo aplicármela, termina siendo un círculo pues que no acaba. Entonces, la llegada de los vapes y los cigarrillos electrónicos llega en un momento en donde comercialmente es muy interesante para ellos, sin duda, porque se vendió como una forma de dejar de fumar, lo cual es incorrecto por donde se mire y no tiene ningún asidero científico como acabamos de ver. En ese sentido, es bastante complejo poder acompañar si no nos juntamos como academia, en Ecuador al menos, en dar esta competencia como perfil de egreso desde el pregrado, porque es el único modo en el cual podemos trabajar en conjunto para esa coalición que se necesita, para esta desinformación tan importante a personas que tienen adicciones y que además dejan el tabaco de fumar humo, digamos, y van hacia el que no tiene humo. Entonces, se vuelve bastante complejo en ese sentido. Estamos en un momento bastante interesante, además, acá en Ecuador. Tenemos una gran cantidad de médicos generales que se están formando, lo cual es fabuloso. Es una gran oportunidad también de ingresar esos sílabos, de colocarlos como una competencia y un perfil de egreso necesario para todo médico general. Yo creo que de ahí debe partir. Es cierto que medicina familiar es importante, es cierto que medicina interna y todas las especialidades son necesarias. Sin embargo, dada la cantidad y la necesidad, debería ser una cosa transversal a toda la medicina y a los profesionales de salud, enfermería, nutrición,
fisio, odonto, como bien mencionaban otros ponentes. Claro que sí. No, el Ne- tema de los Nel- cigarrillos electrónicos es otro tema complejo. Eh, Nelcy, un sí, comentario nada más, porque claro que estamos sí. a 5 minutos de la hora que teníamos pactada por respecto. Quisiera que le hicieras la pregunta a la profesora Lucelena Alba y después ya empezamos un poco el cierre, comentando algunas de las preguntas que se han hecho para no dejarlas colgadas y ya con la doctora Bernal ir dando un mensaje de cierre. Yo sé que tenemos muchas porque en el chat hubo un tiroteo de preguntas, todas ameritarían seguir por lo menos media hora más, pero tenemos que respetar el tiempo de la gente. Así que sugiero seguir con la doctora Lucelena Alba. De acuerdo, doctora Luz Helena, adelante. Sí, pues de pronto yo quisiera mencionar, para no repetir lo que ya se ha dicho previamente, que desde el punto de vista institucional, nosotros aún no logramos que la universidad sea una universidad libre de humo. Quiero contarles que hemos avanzado un montón en ese sentido. Años atrás en la universidad se vendían cigarrillos libremente en las cafeterías de todo el campus. Ya logramos que pues no haya ningún tipo de venta de ningún producto que contenga tabaco. Sin embargo, quisiéramos avanzar a garantizar que fuera una institución pues en donde no se pudiese fumar de ninguna manera en ninguno de los espacios del campus universitario. Entonces, de alguna manera, el hecho de que se permita, pues en espacios abiertos, porque obviamente en espacios cerrados no es permitido, pero el hecho de que se permita fumar crea como un mensaje ambivalente en relación a, pues, qué tanto estamos haciendo o cómo está avanzando la lucha frente a la cesación del tabaquismo. Entonces le estamos apuntando a eso, a que nuestra universidad sea una institución totalmente libre de humo de tabaco. Y desde el punto de vista cultural, simplemente reforzar el mensaje que creo que se ha mencionado previamente, y es que la entrada de los dispositivos electrónicos de alguna manera crea una sensación de falsa seguridad en la comunidad, en la población en general. Y ahí entonces consideramos que es como una puerta de entrada para no solamente estos dispositivos, sino para el tabaco convencional. Entonces, en este momento en Colombia está siendo pues, un problema absolutamente mayor el uso de los dispositivos electrónicos, porque además vemos que las personas jóvenes entran por allí, ¿cierto? O sea, está siendo para ellos atractivo el consumo de tabaco pues a través de estos dispositivos, y luego vemos que migran pues al cigarrillo convencional o incluso al consumo de otras sustancias psicoactivas. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente, Muy bien. excelente. Bueno, Listo, doctor Nelcy, Eduardo. yo Muchas diría de gracias. comenzar ya con el cierre. Yo voy a hacer unos comentarios sobre las preguntas y ya después le doy la palabra a la doctora Dora Bernal para comenzar el cierre de la sesión. En primer lugar, decirles que Nati surge porque la industria tabacalera se está aprovechando de nuestras debilidades, de todo lo que ustedes han mencionado: falta de capacitación, falta de medicación, falta de conocimiento general. Entonces se le ofrece algo todavía muy bien empaquetado, muy seductor, y es muy difícil. Entonces, Nati surge para enfrentar ese problema, el de la falta de capacitación y el de la narrativa inadecuada. Segundo, preguntan allí, vapear y dejar de vapear y dejar de fumar no es exactamente lo mismo. Vamos a abordar con un webinar específico, no en este año, pero en el año que viene sí lo vamos a abordar este tema, al igual que el tema del tratamiento de los adolescentes, de las embarazadas, que son temas especiales
Y otra de las preguntas, este webinar está siendo grabado, va a ser enviado. Tuvimos 250 registrados, no estuvieron todos presentes acá, pero le vamos a enviar a todos. Y otra de las temas ya para simplemente el tema del consumo, digamos, ancestral, indígena. No es lo mismo ese consumo, por más que es tabaco, por más que se fuma, a lo que son los nuevos productos, es decir, los cigarrillos, que es la herramienta más adictiva, es diseñado para incrementar la adicción. Eso es una cosa y otra cosa es el consumo central. No podemos meter las dos cosas en una bolsa, tienen otros componentes que tendremos que ir aprendiendo también. Pero no quiero extenderme más porque hay muchas preguntas que podríamos seguir una hora más, pero tenemos que ir terminando. Si está la doctora Bernal por allí, le pediría ir dando unas palabras de cierre sobre lo que ha escuchado y lo que le parece que podríamos llegar a hacer en un futuro cercano trabajando todos juntos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bianco. Muchas gracias a todos los expositores, a todas las personas que participaron en este webinar tan importante. Desde la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar tenemos la voluntad de impulsar esta iniciativa de Nati y por supuesto contamos con grupos de trabajo que nos pueden fortalecer la participación de los asociados. Hay muchas sociedades que tienen grupos de interés trabajando en esto y la idea entonces es congregarlos alrededor de esta iniciativa. Quedan planteadas una serie de certezas el día de hoy, pero también quedan planteadas una serie de retos y de necesidades que definitivamente las tendremos que abordar y que nosotros los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria somos los llamados por ser los agentes del nivel primario de atención y que como bien lo decían algunos de los expositores en el día de hoy, tenemos la posibilidad de acceder a las intervenciones que generen, las intervenciones necesarias que generen una interacción que permitan contribuir a la cesación y sobre todo a la evitación del tabaquismo en nuestras poblaciones. Muchas gracias a todos. Doctor Bianco, cuente con nosotros. Doctores expositores, muchas gracias. Y a nuestros asistentes, ha sido un gusto haber estado aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Bernal. Y para ir cerrando desde la parte de Nati, agradecerles a todos e informarles que el mes que viene vamos a estar haciendo una actividad complementaria de este webinar con casos estudios relacionados a medicina familiar. Así que ya estoy comprometiendo a este grupo para conseguir un par de casos estudios en donde el equipo en SGNU va a trabajar para formar esa educación complementaria, que es a que los que hagan este webinar más esa actividad, se le van a dar 3 créditos de la Asociación Norteamericana de Expertos en Adicciones. La otra notificación es que en septiembre tenemos el tema salud mental y cesación de tabaquismo, que si bien va a ser más enfocado a la población de psiquiatría, psicólogos y personas de salud mental, y tenemos expertos de nivel internacional, va a ser en inglés y esperamos tener traducción simultánea en español. Así que si nos ayudan a llegar a las asociaciones de psiquiatría, de psicología de sus países, por favor, los necesitamos. Terminamos el último webinar, es en noviembre, de salud cardiovascular y cesación de tabaquismo para llegar a toda la comunidad cardiovascular, con el apoyo de la World Heart Federation, Sociedad Interamericana de Cardiología, Sociedad Canadiense de Cardiología, Ottawa Heart Institute y asociaciones cardiológicas de nuestra región, para seguir creciendo la red. Y termino diciéndoles que tenemos previsto para el año que viene las NURCES y cesación de tabaquismo, los oncólogos y cesación de tabaquismo, tabaquismo en la adolescencia, tabaquismo en cesación del vapeo, y algunas cosas más. Así que, por favor,
aquellos que quieran unirse a la red de Nati, siéntanse libres como individuos, como organizaciones. Les agradecemos a todas y todos esta participación y les deseo la mejor semana y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos.